Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Esta es la unidad número 1 de cálculo vectorial. Aquí veremos 7 puntos. El número 1 es la definición de un vector en R2 y en R3, su interpretación geométrica. Punto número 2, introducción a los campos escalares y vectoriales. Número 3, la geometría de las operaciones vectoriales. Número 4, operaciones con vectores y sus propiedades. 5. Descomposición vectorial en 3 dimensiones. 6. Ecuaciones de rectas y planos. Y 7. Aplicaciones físicas y geométricas. Bueno, la definición de un vector dice que un vector es todo segmento de recta dirigido en el espacio. O lo que es también un vector es la representación gráfica de una magnitud física llamada magnitud vectorial, inscrito dentro de un formato de plano cartesiano. Las magnitudes vectoriales tienen 3 componentes: la cantidad, la dirección y el sentido. Algunas de estas magnitudes son el desplazamiento, la velocidad y la fuerza. Con vectores también se representa la interacción de 2 o más magnitudes vectoriales para obtener y representar el resultado final de esa interacción. Los vectores son usados en distintos ámbitos como la ingeniería, la física teórica y práctica, la arquitectura, en mediciones astronómicas o en diseños de aparatos, así como en las matemáticas, siendo claves en temas como el álgebra vectorial y la cinemática. Algunas características de los vectores son la magnitud, la cantidad, el espacio vectorial, la dirección, el sentido, el punto de origen y extremo, el trazo y la resultante. La magnitud dice que la magnitud es el fenómeno físico medible que se representa con un vector. La cantidad, también conocida como intensidad o módulo, son las unidades de medida representadas mediante la longitud del vector desde el punto de origen hasta la punta. El espacio vectorial, también llamado espacio euclidio, es el tipo de plano cartesiano sobre el que se traza el vector y en el que se indica su dirección. Puede ser unidimensional, o sea, el eje X, recta numérica, bidimensional, XY, coordenadas cartesianas, y tridimensional, los ejes X, Y, Z, que viene siendo el trazo espacial. Otra de las características, viene siendo la dirección. Dice que es la característica del vector que indica el plano sobre el que actúa la magnitud de la cual se está tratando. Puede ser en cualquiera de los planos euclidianos tridimensionales X, Y, Z. Cuando se trata de magnitudes que actúan en la misma dirección, generalmente se representan sobre el eje horizontal del plano cartesiano. El sentido. Como en la recta numérica, el sentido es determinado desde el punto de origen, indicando en la dirección que está aplicada la magnitud que se trate. Cuando actúa en una sola dirección, eje X, el sentido se expresa en sentido positivo o negativo. Cuando actúa en dos planos, X, Y, su sentido puede expresarse en forma de coordenadas de un plano cartesiano, o bien como movimientos en un sistema de coordenadas de puntos cardinales, norte, sur, nororiente, o bien una combinación de ambos. El punto de origen y extremo. El punto de origen, también llamado punto de aplicación o simplemente origen, es el punto a partir del cual se traza el vector, generalmente marcado con un punto o un pequeño círculo. El extremo es el final del trazo del vector y se representa con la punta de una flecha. El trazo. Un vector siempre se representa como un segmento de recta que tiene su origen en el punto de aplicación y termina en el extremo. La resultante es el vector que se traza desde el punto de origen de un vector hasta el extremo del último vector trazado, cuando cada segmento representa la cantidad de una magnitud, como sucede en la representación de un móvil que cambia varias veces de dirección. En estos casos puede sumarse vectores que van en una u otra dirección
y la resultante será la distancia total recorrida. Bueno, aquí explico lo que viene siendo el vector en R, como decía el punto número 1, que en R1, en R3 y su interpretación geométrica. Bueno, el primer punto pues lo vamos a explicar en R2. Y pongo dos coordenadas, el punto A es 8 menos 2 y el punto B menos 3 menos 4. Los componentes del vector se sacan restando la segunda coordenada, que viene siendo B, menos la primera coordenada. Y se resta la segunda X de la segunda coordenada menos la primera X. O sea, A2 menos A1. ¿Ok? En segundo lugar se resta las Y's, o B2 y B1. En este caso se resta B2 menos B1. Hacemos la suma resta y nos quedan las componentes del vector AB, que viene siendo menos 11 menos 2. Después procedemos a sacar la magnitud del vector. La magnitud del vector, imagínense cuando usábamos ¿cómo se llama? El teorema de Pitágoras, que nos decía que A cuadrada es igual a la raíz cuadrada de B cuadrada. Perdón, raíz cuadrada de A cuadrada es igual a la raíz cuadrada de B cuadrada más C cuadrada. Y pues obviamente como estaba una raíz con un cuadrado que viene siendo la A, pues se eliminaba y nada más quedaba A es igual a la raíz cuadrada de B cuadrada más C cuadrada. En este caso viene siendo B más C. Se procede a hacer los cuadrados y nos da 121 más 4, nos dice que son 125. Entonces la magnitud de este vector nos dice que son 11.18 unidades, que viene siendo, como el teorema de Pitágoras lo indicaba, la hipotenusa. Pero en este caso en vectores se usa la magnitud. Para obtener la orientación del vector es por medio de la tangente del ángulo. Nos dice que es igual a y sobre x. Y aquí pongo lo que viene siendo las componentes, que son menos 11 menos 2, como quedó aquí. Y este sería el primer punto, sería x, y el segundo sería y. Sustituyendo en la fórmula, ponemos menos 2, que viene siendo y, sobre menos 11. Procedemos con los signos, menos entre menos nos da más, 2 entre 11. Despejamos aquí el ángulo, dejamos el ángulo solo, es igual, al pasar para acá pasa con signo negativo, que viene siendo la tangente inversa de 2 onceavos, que nos da un ángulo de 10.3 grados. Esto representado geométricamente en el plano cartesiano en R2, o sea bidimensional, viene siendo menos 11 en X, menos 2 en Y donde se intersectan estos puntos viene siendo donde termina el vector. Empieza desde el origen, desde aquí hasta aquí. Y para obtener el ángulo lo proyectamos. Entonces este ángulo de aquí viene siendo lo que obtuvimos con la tangente inversa, que son 10.3 grados, que viene siendo el ángulo complementario de esta parte. Entonces, para obtener este ángulo de aquí, nada más restamos este ángulo, los 90 grados que nos da aquí. Sería 90 grados menos 10.3 grados, nos queda en 79.7 grados. Más 10.3 nos da los 90 grados. Y esto sería la representación geométrica. Bueno, y continuando con el tema de vectores, para calcular la magnitud, pero ahora de un vector en R3. ¿Qué significa R3? Bueno, pues es tres dimensiones, X, Y y Z. Aquí, por ejemplo, el vector, el vector 1 dice de coordenadas que tiene 1, 2, 3. ¿Por qué 3? Bueno, porque son X, Y y Z. Y para calcular la magnitud, al igual que lo anterior, nada más se le agrega la tercera coordenada elevada a la raíz cuadrada. Elevada al cuadrado, sacar la raíz. Se procede a hacer las operaciones y nos da 1 más 4 más 9,
que viene siendo la magnitud de 14, se puede dejar así, o sacar el resultado de 3.74 unidades. Aquí gráficamente se representa un vector desde el punto de origen hasta las coordenadas en x, y, z, y el eje de las x se pone de esta forma, el eje de las y así, y z hacia arriba. Entonces es un vector que está ocupando un punto en 3 dimensiones. Así a grosso modo sería la representación de un vector en R3. Bueno, continuamos con la unidad número 1, ahora el tema número 2, introducción a los campos escalares y vectoriales. Con respecto a los escalares nos dice que nada más pues es un número más una unidad, por ejemplo 8 kilogramos, 10 kilogramos. Con ese número y esa unidad se define exactamente, no necesita ninguna otra cosa o ninguna otra unidad para definirlo, lo que viene siendo un escalar. Sin embargo, lo que viene siendo un vector o los vectoriales son 3 características las que tienen, que es magnitud, tamaño, la dirección y sentido. Por ejemplo, diremos un ejemplo de vector serían 3 kilómetros sobre hora hacia el sur, hacia el norte, o por ejemplo 30 grados hacia el norte. Y un vector se define por ejemplo con una flecha y su dirección. Un vector es todo segmento de una recta dirigido en el espacio. Cada vector posee unas características que son origen, módulo, dirección, sentido. El origen, o también denominado punto de aplicación, es el punto exacto sobre el cual actúa el vector. El módulo es la longitud o tamaño del vector. Para hallarla es preciso conocer el origen y el extremo del vector, pues para saber cuál es el módulo del vector debemos medir desde su origen hasta su extremo. La dirección viene dada por la orientación en el espacio de la recta que lo contiene. Bueno, continuando con la unidad número 1, el tema 3 sería la geometría de las operaciones vectoriales. En esta ocasión represento lo que viene siendo la suma. Tenemos dos vectores, lo que es el vector u y el vector v, de coordenadas en x y en y, 4,1 para u y 2,3 para v. La suma de estos vectores sería sumando la primera coordenada en u en x, más la segunda coordenada en v en x. Y para y sería la primera coordenada en y, más la segunda coordenada en y. Entonces la sumatoria quedaría 4 más 2 son 6 y 1 más 3 son 4. La representación geométrica, podemos empezar del origen o no podemos empezar del origen, no importa. Sin embargo, aquí lo dibujé tanto u como para v desde el origen y represento a v, lo que viene siendo la suma, en sucesión, ya sea desde el origen o en sucesión. Ok, entonces nos dice que para u sus coordenadas son 4 en x y 1 en y, y para v sería 2,3. Pero si fuera dibujado en sucesión, pues ponemos a u y nos dice que para v sería 2,3. Entonces 2 en x sería, donde termina comenzamos a contar otra vez, 2 es 1 y 2, ¿ok? Y para las y, ¿dónde termina el vector? Bueno, termina aquí. Este 1 lo tomamos como 0, entonces sería 1, 2, 3. Y la suma de ese vector, bueno, aquí está representada, ¿verdad? U más v sería 6 en x y 4 en y, ¿ok? Si nos damos cuenta que al dibujarlo en sucesión viene a terminar donde termina el vector, la sumatoria del vector. Ok, así comprobamos lo que es la sumatoria. Y eso sería para el punto número 3 lo que viene siendo la suma y la representación geométrica. Bueno, y continuando con la unidad número 1,
Y el punto número 3, que son la geometría de las operaciones vectoriales. Ahora veremos lo que es la multiplicación. La multiplicación de un escalar por un vector. Si recuerdan, en álgebra lineal, el último tema, ahí se mencionaba que era un escalar. Es un número. Entonces, al multiplicar, por ejemplo, aquí el vector u de coordenadas x2, y1, al multiplicarlo por un escalar, 2 por el vector, lo que hacemos es multiplicar 2 por 2 son 4 y 2 por 1 son 2. Ok, y la representación geométrica de estas operaciones, el vector únicamente, solo, 2,1, aquí está representado, pero al multiplicarlo por un escalar, quedaría 4,2 y quedaría representado de esta forma. Continúa la misma trayectoria, lo único que hace es duplicar su tamaño. ¿Sí? Si lo multiplicáramos por 3, pues triplicaría su tamaño. Sería 3 por 2, 6 y 3 por 1, 3. Sería 6, 3. Quedaría más o menos por aquí. ¿Qué pasa si lo multiplicamos por un escalar negativo? Bueno, pues simplemente cambiaría la dirección. Si lo multiplicáramos, por ejemplo, por menos 1, pues quedaría menos 2, menos 1. Y en lugar de que esté apuntando hacia acá, estaría apuntando hacia acá, hacia abajo. Y así sucesivamente. Si lo multiplicamos por menos 2, duplica su tamaño, y por menos 3 triplica, y así sucesivamente. Eso viene siendo lo que es la multiplicación de un escalar por un vector. Corte.